Los Bravos de Juárez llevan apenas 6 años en la primera división del fútbol mexicano, pero en ese corto tiempo ya se han ganado un lugar en uno de los grupos más temidos de nuestro balompié, el exclusivo grupo de los Viernes Botaneros. Ser parte de ese selecto grupo no es precisamente motivo de orgullo, es sinónimo de habitar la parte baja de la tabla, coquetear constantemente con el descenso, aunque ya no exista como tal, pagar multas multimillonarias por malos resultados y, con suerte, rasguñar los 20 puntos en el torneo. En este ilustre gremio figuran nombres como Puebla, Mazatlán, Querétaro, Tijuana y por supuesto los Bravos de Juárez. Pero hoy vamos a analizar por qué este club fronterizo, a diferencia de muchos de sus compañeros de jornada, ha sido uno de los que más ha intentado cambiar su destino y parece que finalmente lo está logrando. Así que comencemos. Fundados en 2015 sobre los vestigios de los míticos Indios de Ciudad Juárez, Bravos pasó 4 años compitiendo en la Liga de Ascenso sin lograr los resultados esperados. Sin embargo, cuando la oportunidad se presentó, Juárez no la dejó pasar. Fue el primer club en aprovechar la abolición oficial del sistema de ascenso y descenso para adquirir de forma directa su lugar en la máxima categoría. Aunque en el pasado ya se había recurrido a la venta de franquicias, esta fue la primera ocasión en la que se aceptó abiertamente como un mecanismo legítimo para integrarse a la élite del fútbol mexicano. Durante años, los directivos de la liga disfrazaron estas maniobras argumentando que los equipos campeones del ascenso no cumplían con ciertos criterios financieros, de infraestructura o de gestión. Pero en 2019, Juárez compró formalmente la franquicia de Lobos BUAP, sentando así un precedente claro. Por primera vez, un club adquiría su lugar en primera división sin tapujos ni pretextos por medio del dinero. Ahora, tampoco todo es negativo en la historia de los Bravos. De hecho, han marcado un precedente importante y positivo en el fútbol mexicano. Son el primer club en la Liga MX presidido por una mujer. Alejandra de la Vega es la presidenta del Club de Fútbol Juárez, gracias a su posición como socia mayoritaria del equipo, pero su vínculo con el fútbol va más allá de una simple inversión. Es la hija de Federico de la Vega Matthews, quien fue presidente de las Cobras de Juárez entre 1988 y 1992, y quien también más adelante participó en la gestión de los desaparecidos Indios de Ciudad Juárez. Con esa herencia futbolera y empresarial, Alejandra no solo ha roto barreras de género en el fútbol mexicano, sino que también ha continuado un legado familiar profundo ligado al deporte en la frontera. Regresando a temas más futbolísticos, los Bravos de Juárez ostentan uno de los récords más desalentadores de toda la Liga MX. Junto a Mazatlán, son los únicos equipos que nunca han clasificado a una liguilla por el momento. Claro, se podrá decir que ambos clubes son relativamente nuevos, ninguno tiene más de 8 años en primera división, pero aún así cuesta creer que en 6 años los Bravos no hayan sido capaces de firmar ni un solo torneo por arriba de los 20 puntos hasta ahora. En el Apertura 2019, el torneo en el que ascendieron tras comprar la franquicia de Lobos BUAP, terminaron en el puesto 16 con apenas 18 puntos. En el Clausura 2020 parecía que por fin algo estaban cambiando e iban octavos con 14 puntos, pero llegó la pandemia y el torneo fue cancelado. Después, en la temporada 2021 se instauró el famoso repechaje o play-in, que amplió las posibilidades para entrar a la fase final, pero ni con esas. En el Apertura 2020 quedaron en el lugar 13 con 19 puntos y en el Clausura 2021 volvieron a caer, esta vez en el puesto 16 con 15 unidades. Y la historia se repitió en los siguientes años. Torneo tras torneo no clasificaban y mucho menos superaban la barrera de los 20 puntos. No fue sino hasta la Apertura 2022 que Juárez logró por primera vez calificar a una fase final. Fue un logro histórico pero efímero. Se toparon con Cruz Azul en el repechaje y fueron eliminados. Desde entonces no volvieron a entrar al play-in hasta ahora, después de 3 años. Lo de Alejandra de la Vega es un caso particular en el fútbol mexicano. A diferencia de muchos otros directivos, ella no solo invierte en su equipo, sino que lo hace de una forma estructurada y con una visión a largo plazo. Un claro ejemplo de esto ocurrió cuando Juárez tuvo un inicio complicado en su aventura dentro de la Liga MX. Ante los malos resultados, de la Vega decidió recurrir a alguien con experiencia probada. Andrés Fassi, el director deportivo que ayudó a establecer el exitoso modelo deportivo de Grupo Pachuca. Sin embargo, a pesar de contar con el respaldo de Fassi y su experiencia, el equipo no ha logrado despegar como se esperaba. La inversión no se ha limitado a la parte
parte organizacional también se ha reflejado en fichajes ambiciosos. Uno de los primeros grandes movimientos del club fue la llegada de Darío Lezcano y Diego Rolán, dos delanteros sudamericanos con pasado europeo que vinieron a probar suerte en el fútbol mexicano. Ese fue solo el comienzo. Desde entonces, Juárez ha incorporado a una serie de futbolistas sudamericanos con experiencia en Europa e incluso a jugadores europeos directamente. Entre los nombres más destacados figuran Paul García, Maximiliano Olivera, Darwin Machis, Andrei Jabusevich, Moisés Mosquera y Óscar Estupiñán. A su misma vez se han soltado fuertes cantidades por otros futbolistas, como los $2 millones en Maximiliano Mendieta, los 3.5 millones de Agustín Ursi o los 7.8 por el colombiano Diego Baloyes. Como lo mencioné anteriormente, esto es extraño. Los Bravos de Juárez están haciendo todo lo posible para que su equipo funcione. Han invertido en una estructura deportiva sólida, contratado a personas con experiencia en el negocio del fútbol y también han fichado jugadores de calidad, tanto europeos como aquellos con experiencia en el fútbol europeo. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, el cuadro fronterizo no logra la regularidad necesaria. De hecho, en este mismo canal se comentó lo bien que parecía comenzar a trabajar el proyecto de los Bravos de Juárez durante la apertura 2023. Sin embargo, el equipo sufrió una caída impresionante de la cual no logró recuperarse. A día de hoy, los Bravos han superado su anti-récord, alcanzando 24 puntos, la mayor marca de su historia. Con esto, al menos aseguraron su lugar en el play-in por segunda vez en su estancia en Primera División. Ciertamente, los Bravos de Juárez forman parte de esa baraja de equipos que parecen estar a la deriva, como Mazatlán, Puebla, Querétaro o Xolos. Sin embargo, hay una diferencia clave. Al menos ellos intentan hacer algo distinto para cambiar su destino. Aunque los resultados no siempre los acompañen, su esfuerzo por romper la inercia los convierte, al menos para mí, en el único equipo de ese grupo que merece estar un escalón por encima. Ahora todo depende de ellos mismos, de si Alejandra de la Vega y Andrés Fassi logran darle continuidad a este proyecto y construir algo sólido, como lo hizo Atlético de San Luis el torneo pasado, o como ese Puebla competitivo del Arcamón. Incluso podrían aspirar a un despertar como el que ha mostrado Necaxa esta temporada. La clave está en dejar atrás los malos resultados y transformarse en una auténtica sorpresa. No solo en ese equipo raro que se hizo viral por apagar y prender las luces del estadio cada vez que anotaba, o que busca llamar la atención con noticias excéntricas. Pero me gustaría saber tu opinión. Déjame acá abajo tu comentario, qué opinas de este equipo o si eres aficionado al mismo. Gracias por ver el video. Si les gusta esta clase de contenido, suscríbanse, denle pulgar arriba y nos estamos viendo en próximos videos. Adiós.